Hoy vamos a meternos con un tema que la verdad trae de cabeza a muchísima gente que tiene una propiedad en España. ¿Qué hacer para corregir los datos oficiales cuando los papeles y la realidad simplemente no coinciden? Es un proceso lleno de siglas como GML o RGA, pero ya veréis que es mucho más lógico de lo que suena. Seguro que a más de uno le ha pasado mirar la nota simple o los datos del catastro y pensar, pero bueno, si aquí faltan o sobran metros por todas partes. Pues que no cunda el pánico, porque es una situación increíblemente común. No hay por qué alarmarse, pero sí que es importante saber cómo actuar. Perfecto, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos entendiendo el dilema entre catastro y registro. Después veremos por qué es tan importante que todo cuadre. Luego nos meteremos de lleno en la solución técnica, el famoso GML y la RGA. Desglosaremos el proceso, hablaremos de costes y, por último, veremos cuál es el gran objetivo de todo este tinglado. Venga, empecemos por el principio. Para entender el problema hay que saber que en España, sobre una misma casa o un mismo terreno, mandan dos organismos oficiales distintos y, lo más importante, funcionan de forma independiente. Y claro, a veces no se hablan mucho entre ellos. A ver, por un lado tenemos el catastro inmobiliario. Pensemos en él como el censo de Hacienda para los inmuebles. Su función principal es fiscal, o sea, saber qué tienes para calcular impuestos como el IBI. Por eso la inscripción aquí es obligatoria. Y por otro lado está el registro de la propiedad. Este es el que da fe, el que nos da la seguridad jurídica de que algo es nuestro, de qué derechos y qué cargas tiene. Su inscripción no es obligatoria, pero vamos, es fundamental para cualquier operación. Y aquí, ojo, llega el dato clave. Si hay una discrepancia, si los datos no coinciden, ¿quién gana? Pues legalmente siempre prevalece la información del registro de la propiedad. El catastro es para los impuestos, pero es el registro el que tiene la última palabra y ofrece las garantías jurídicas y judiciales. Esto es importantísimo tenerlo claro. Vale, todo muy bien, pero ¿y por qué debería importarnos que bailen unos metros en un papel? Pues porque las consecuencias son muy reales y pueden afectar directamente al bolsillo y a nuestra seguridad. Fijaos, es que un simple desfase de metros te puede complicar o directamente tumbar la venta de la casa, o que el banco te paralice la hipoteca. Ni hablemos de los líos que se pueden montar en herencias y donaciones. Y por supuesto, lo típico, estar pagando un IBI que no toca, o peor, tener un conflicto con el vecino por no saber dónde empieza lo de uno y acaba lo del otro. Y atención, porque hay una cifra mágica, o más bien una barrera legal, el 10%. Cuando la diferencia entre la superficie real y la que consta en el registro supera este umbral, el proceso para arreglarlo se complica bastante. Ahí los notarios y registradores ya exigen un papeleo mucho más complejo. Por eso, cuanto antes se atajen estas diferencias, mejor. Bueno, basta de problemas, vamos a las soluciones. Si el lío viene de una descripción física que está mal, la solución tiene que ser, pues eso, técnica y precisa. Y aquí es donde entran en juego un profesional clave y dos documentos fundamentales. Lo primero, y esto no es negociable, se necesita un técnico competente. Normalmente es un arquitecto, un ingeniero o, lo más habitual, un topógrafo. Esta persona es la única que tiene los conocimientos y, sobre todo, las herramientas para medirlo todo al milímetro y generar los archivos que los organismos oficiales van a aceptar. Su papel es, sencillamente, crítico. Este técnico lo que crea es una representación gráfica alternativa, o RGA. ¿Y qué es esto? Pues es ni más ni menos que un plano georreferenciado que representa la realidad física de la finca. Cuando el mapa del catastro está mal, la RGA se convierte en la propuesta del nuevo plano correcto que se presenta para su validación. Y esta RA se materializa en un fichero GML. Quedaos con esta idea. El GML es como la huella dactilar digital de la propiedad. Es un archivo informático que no es un simple dibujo, sino que contiene las coordenadas exactas de cada vértice de la parcela. Es un lenguaje matemático que el catastro y el registro pueden leer e interpretar sin ninguna ambigüedad. Bien, ya conocemos las herramientas. Ahora, ¿cómo es este proceso en la práctica? ¿Qué es lo que hace exactamente el técnico? Pues podemos dividirlo en dos fases muy claras. Primero está el trabajo de campo. El técnico se va a la finca a hacer un levantamiento topográfico. Para esto usa herramientas de alta precisión, como estaciones totales o sistemas GNSS, que son, para que nos entendamos, como un GPS pero con una exactitud milimétrica. Después, con todos esos datos, viene el trabajo de oficina. Ahí es donde usa software especializado para procesar toda la información, dibujar el plano de la RGA y, lo más importante, generar el fichero GML, asegurándose de que cumple con todas las especificaciones técnicas que exige la ley. Esto que vemos aquí es básicamente el esqueleto de un fichero GML. No hace falta entender el código, sino la idea que hay detrás. Es un lenguaje totalmente estructurado. Cada punto y cada línea se definen por coordenadas en un sistema de referencia oficial. De esta forma se eliminan las interpretaciones y se describe la finca con una precisión que no deja lugar a dudas.
Y llegamos a una de las preguntas del millón. Claro, a la hora de empezar este proceso, ¿cuánto va a costar todo esto? Bueno, pues como punto de partida, para hacernos una idea, un levantamiento topográfico básico para una finca urbana, una parcela rústica pequeña de menos de 1 hectárea, se suele mover en una horquilla de entre 300 y 500 euros. Este sería el coste del trabajo de campo inicial. Pero a eso hay que sumarle más cosas. Esta tabla nos da una visión más completa. Además del levantamiento, la generación del archivo GML y el informe técnico necesario puede costar entre 195 y 275 euros más. Y si además se necesita marcar los límites físicamente, con hitos o mojones porque no están claros, el precio sube. Mirad, aquí tenemos un ejemplo de presupuesto concreto para un caso de rectificación. La representación gráfica alternativa, que incluye todo el trabajo del técnico, unos 400 euros. Luego están los gastos de notaría, que son fijos, y algún certificado. Y atención a lo último, la inscripción de esta rectificación en el registro de la propiedad, una vez que se ha aprobado todo, es gratuita. Y después de todo este trabajo técnico, notarial y administrativo, ¿cuál es el objetivo final? ¿Qué es lo que se consigue realmente con todo esto? El objetivo es simple pero muy poderoso: lograr la coordinación total, que la realidad física, lo que dice el catastro y lo que garantiza el registro de la propiedad sea exactamente lo mismo, una única verdad oficial sobre el inmueble, sin fisuras. Y los beneficios son enormes. Se obtiene seguridad jurídica y financiera a largo plazo. Se evitan todos esos problemas futuros que vimos antes en ventas, hipotecas o herencias. Se asegura pagar la cantidad correcta de impuestos. Y lo más importante, se solidifican los derechos de propiedad con una claridad absoluta, sin dejar lugar a dudas ni a disputas. Así que para terminar queda una reflexión. Conociendo el proceso, su importancia y sus beneficios, la pregunta es si todas las propiedades están legalmente preparadas y protegidas de cara al futuro. Al final, no es un gasto, es una inversión en tranquilidad y en el valor del propio inmueble.